Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque estamos un día más en la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar aquí en esta mañana. Le voy a invitar para que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo en el capítulo 8 y en el versículo 25. Juan, capítulo 8, versículo 25. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Juan 8, 25, dice así la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hasta ahí, hermanos. Dice Jesús de sí mismo, porque yo hago lo que le agrada al Padre. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermano. En esta mañana podemos aprender la palabra de Dios y seguir ese ejemplo que Jesús nos ha dejado para que nosotros también podamos vivir de una manera agradable delante de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por la escuela dominical. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida, Señor, que nos concedes este día y porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la escuela dominical y por la enseñanza que se va a impartir. Pedimos, Dios, que nos des de tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, mi Dios, para que tu palabra venga, Señor, a ser enseñada y sobre todo que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos, Señor, hacer lo que a ti te agrada, mi Dios, que nuestra vida cada día vaya encaminada, Señor, a la obediencia y sobre todo, Señor, al cumplir tu palabra. Bendice las clases, bendice a los maestros y a los que vienen en camino. Te damos gracias, Señor. Amén. Así, hermanos, cantamos este canto, Tu mano me sostiene, y después de ello vamos a estar pasando a nuestras clases. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir con certeza que es la mano de Dios la que nos sostiene, amén, y la que nos permite estar aquí esta mañana. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Siempre en victoria el Señor nos lleva. Pueden sentarse, hermanos, y así estamos pasando nuestras clases. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? ¿Y los demás cómo amanecieron, hermanos? Como dijo
Como dicen por ahí, ¿cómo amanecieron? No, hermanos, amanecimos muy bien, gracias a Dios. Para un hijo de Dios, siempre amanecer es una bendición y es una victoria, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana la clase de escuela dominical. Y vamos a continuar, hermanos, con este tema que hemos estado desarrollando. Hijo, se me hace que le bajas poquito. Vamos a estar continuando con este tema que hemos estado desarrollando en relación a lo que se le conoce como la teología adventista. Grupo religioso que aparentemente tienen mucha similitud con lo que viene siendo el cristianismo como reformador. Sin embargo, hemos estado observando que hay diferencias en relación a sus puntos de vista doctrinales, el cual el día de ahora vamos a ver lo que viene siendo la parte 2 de lo que se le conoce uno de sus ejes principales de sus credos, que es precisamente el juicio investigador. La semana pasada iniciamos con este subtema en relación al juicio investigador, en donde hablábamos que en realidad la doctrina adventista históricamente se formó en base a un error o un cálculo de una codificación bíblica que no existe. Y a partir de ahí surge una pequeña frase de un discípulo que se les apodan, hermanos, Millerita, de Guillermo Miller, que precisamente él dijo, no, en realidad el advenimiento de Cristo o el juicio de Cristo no fue en la tierra, lo que se le conoce la venida de Cristo a la tierra, sino dice, todo inició en el cielo. Este tema, este eje que es uno de los ejes centrales de los adventistas, hermanos, en realidad tiene muchos subtemas. Tengo la intención de abordar cada uno de ellos por 3 razones. La primera, porque ha sido muy constante las preguntas que se me han hecho en relación a este tema, al tema de lo que viene siendo el juicio investigador, principalmente por personas, en mi opinión, que obviamente tienen cierta afinidad a esta teología, pero también otras personas que no tienen afinidad o que no les queda claro. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es porque estamos aprovechando en observar cómo es a la luz de la palabra de Dios. Cuando se habla acerca del atributo de Dios que es justo, ese atributo que está marcado en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a estar observando cómo es la relación de Dios con el hombre, el cual tiene que ser necesaria e imprescindiblemente, y no se puede escapar de ello, tiene que ser juzgado, sea salvo o no sea salvo, y interpretar correctamente la frase juzgar, que es una frase que en el castellano ha tenido dificultades por la limitación de su expresión lingüística. Pero también la tercera razón es porque aparentemente estas clases que he estado desarrollando en relación a los adventistas ha tenido una visita muy elevada, hermanos, en relación a lo que viene siendo lo que presentamos aquí. Y creo que es una buena oportunidad para poder expresar, acorde a la palabra de Dios, cuál es esa separación o cuál es esa corrección que debemos de observar, tanto como un cristiano, tanto como una persona que posiblemente profesa el pensamiento adventista. Así que vamos a iniciar con ello. En primer lugar, para no hablamos de lo que viene siendo bajo el subtema del juicio investigador, hoy solamente nos enfocaremos en el tema concerniente al atributo de Dios, como dice aquí. Y para ello dice, en el Antiguo Testamento observamos cómo actuaba Jehová sobre Israel, sobre su pueblo. Principalmente, y en el Nuevo Testamento dice que se mencionan los tiempos finales, un juicio histórico y universal que su Hijo Jesucristo será el juez. Voy a estarles pidiendo, hermanos, que si ven pasajes bíblicos me apoyen, porque nos va a ayudar a que si usted ya lo tiene listo, no perdemos el hilo de ello. Una de las cosas que quiero denotar en la introducción en primer lugar es que cuando se habla a la luz de la palabra de Dios, el juicio de Dios de los tiempos finales que se mencionan en Apocalipsis capítulo 20, que vamos a estar entrando en ello, lo primero que le quiero decir es que este juicio no lo va a ejercer el Padre como generalmente se tiene en un pensamiento, sino este juicio le fue entregado al Hijo. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Los textos están ahí y yo le rogaría, por favor, que sea muy precavido para no equivocarnos con textos que no corresponden. Así que, si lo ve ahí, léalo, no me pregunte algo que ya está escrito, hermano.
A usted le hago la pregunta. Obviamente, para poder entender, se habla y se refiere a un varón. ¿A quién se refiere? ¿Me pregunta o me afirma? Correcto, me afirma correctamente. El apóstol está hablando un mensaje en donde dice que el evangelio, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, a él se le otorga la autoridad para juzgar. Eso es algo que lo queremos mencionar en primer lugar. Cuando sea el final de los tiempos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, el gran juicio de trono blanco, como se usa esa expresión para el estudio, en realidad quien va a ejercer ese juicio es Jesucristo. ¿Por qué lo tengo que denotar? Porque el pensamiento adventista se lo atribuyen al Padre y dicen que Jesucristo será el juez. Bíblicamente, cronológicamente hablando, en el tiempo de la gracia, quien es el abogado para que nos represente delante del Padre en un lenguaje judicial, es Jesucristo, y lo vemos en las cartas apostólicas. Pero una vez que a Cristo se le entregue el señorío de todo, porque el Padre se lo cede, está trazado en la Biblia, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, principalmente donde se armoniza esta idea, vamos a estar observando que el Hijo es el que va a juzgar, porque Él es el que va a recibir todo el señorío que el Padre le va a dar. Y lo dice aquí, y nadie escapará, justos e injustos, pecadores y salvos, donde observaremos cuál es la manera, el tiempo, el lugar en que se llevará a cabo este juicio. Esto lo vimos la semana pasada en relación al juicio investigador, en donde abordamos lo que viene siendo la preidea de lo que se le conoce como el advenimiento. El advenimiento hace referencia a lo que se le llama, o se le conoce básicamente en palabras simples, la venida de Cristo. A eso se refiere el advenimiento. Y veíamos cómo en realidad Guillermo Miller, el que se le considera para muchos que no se arrepintió de su postura, sino que murió hasta la muerte con esa idea, y eso lo aclaro y lo remarco, porque he visitado más de 10 sitios oficiales de los adventistas en iglesias serias, no iglesias que uno figurara probablemente que no hay un credo establecido. Estuve observando y leyendo inclusive los puntos de vista de presidentes de organizaciones nacionales, Argentina, Brasil, España, entre algunos a mencionar, y todos sostienen la posición que Guillermo Miller se quedó con la idea de la venida de Cristo hasta su muerte. Cuando presentamos abiertamente la semana pasada en un libro que es una colección de 5 autores principalmente, en donde él, cuando habla sobre el tema de los adventistas o el advenimiento, que es un sinónimo, él mismo dice, yo no apoyo ninguna de estas teorías, al contrario, me arrepiento. Y está cotejado en un libro, y ese libro está escrito, y ese libro fue escrito en colaboración con él. Entonces, no podemos asumir algo que alguien dijo sobre algo que ya está escrito. Entonces, para ello, veíamos precisamente si la venida de Cristo de Daniel, capítulo 8, en donde se hace mención de 4 bestias, no voy a entrar en ello todavía, pero lo mencionaré, porque sobre ese versículo es de donde se hace lo que se le llama la codificación o los días por años, en donde se cree que en 1844 fue la venida de Cristo, pero es de manera celestial. ¿Por qué tengo que hacer esta explicación? Porque esa explicación es la que nos va a llevar a comprender a Dios en el atributo de un Dios que hace justicia, en un Dios que juzga. Y la misma característica que hay sobre el Padre en el tiempo de Israel, el Antiguo Testamento, es la misma característica que sucederá en los tiempos finales. El Hijo, en el tiempo después del milenio, tomará la autoridad y juzgará también a la humanidad. Así que en primer lugar, quiero tomar como referencia que este juicio investigador, uno de sus principales líderes, profetas, consejeros espirituales, que lo voy a estar viendo y remarcando bajo sus evidencias. Este punto de vista de Elena White, ella también habló sobre ello, aunque tengo que mencionar que esto fue 30 años después. Dice, en los tiempos señalados para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Fíjense cómo esta mujer, es una mujer, no lo digo en un tono despectivo su pronombre, cómo esta persona se atreve a decir que en el cielo hay una especie de borrador de pecados, de borrador, así como si se borraran los pecados de una persona o en su efecto se volvieran a escribir. Esa es una posición que teológicamente hablando se enseña muy poco. Pretendo abordarla si el tiempo me lo permite. Y luego dice ella, todos los que ya hayan profesado el nombre de Cristo deben de pasar por ese riguroso examen.
Generalmente cuando se asocia la palabra juzgar, juicio, enjuiciamiento, nosotros sabemos que este lenguaje judicial siempre pasa por un escrutinio. Cuando me refiero a un escrutinio, me refiero por datos de evidencia, ya sea de video, de audio, de testigos, etcétera, etcétera, en donde eso les permite a los jueces deliberar si lo que se está acusando o lo que se está defendiendo es correcto. Elena White, junto con toda la idea adventista, ellos dicen que ahorita en tiempo real, Dios, en este caso Jesucristo, está de manera investigadora, está observando a los humanos en la tierra, específicamente a los justos, como se usa en el pronombre ellos, y dice que está observando a ver si en verdad está siendo o no está siendo digno para obtener la salvación. Yo pregunto, en base a la doctrina de la palabra de Dios, conforme a lo que nosotros enseñamos, creemos y argumentamos, en realidad la Biblia habla que ahorita el Hijo está revisando a ver si somos dignos para entrar al cielo. Nosotros decimos que no, hay que explicarlo, porque ellos también tienen su explicación. Y dice aquí, tanto los vivos como los muertos deben de ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas. No pierda de vista lo que dice ahí. ¿En dónde dice? En los libros. La palabra libros en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis, que son libros que muchas de las veces contienen lenguaje simbólico, los estudiosos determinan que ciertas frases no se pueden tomar literales. Y la razón es porque los libros apocalípticos, sus principales características son simbólicos. Por lo que pensar posiblemente que hay un libro, que hay un estante de libros, en realidad solo fue una manera simbólica para el entendimiento del hombre. Esa es una posición. La otra posición es que literalmente en el cielo, que personalmente hablando, hermanos, a mí no me llena esa observación. Hay una serie de estantes ahí en donde van a estar sacando los pecados de cada quien. Eso yo lo he enseñado para el entendimiento de los creyentes, pero también he aclarado que no está como tal en la Biblia mencionado. Está en un lenguaje textual gramatical, pero considerando Apocalipsis, que es un libro simbólico, cuidado, no todo lo podemos hacer literal. Entonces, dice aquí en su libro, El conflicto de los siglos. Ahí viene el libro en la página 297, de ahí fue donde saqué esto. De hecho, también lo leí. Ahora sí, ¿cuándo inicia este juicio? ¿Cuándo inició? Estas preguntas las contestaré en las siguientes clases, pero es la introducción para poder llegar a ello. Dice que de acuerdo a la teología adventista, esto inició en 1844, en donde inició la segunda fase y final de su ministerio. Esta revelación la tuvo Hiram Edson, dice, que le dijo a William Miller, que él había dicho que él recibió una revelación de Dios, en donde William Miller no se equivocó de lo que viene siendo la fecha, sino el lugar, que aquí en la tierra no sucedió nada y el gran chasco, no se debe de sorprender la gente porque este evento sucedió en el cielo. Hoy vamos a observar si esto es cierto. Ahora, ¿por qué hay un juicio en el cielo? Bueno, de acuerdo a la teología adventista, este juicio es porque Dios juzgará a toda la humanidad. Voy a hacer una pregunta. ¿Dios juzgará a toda la humanidad? No tenga miedo, conteste. Nomás no le atina el precio, porque aquí no va conmigo eso. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Escucho dos posiciones. Escucho primero la segunda. Entonces, ¿sí o no? ¿Justos, injustos? Bien. En otras palabras, desde el inicio de la creación hasta el final del milenio. Correcto, cuando es derrotado Satanás. ¿Acá? Es interesante la separación de opiniones, porque los dos en realidad están diciendo lo correcto. La palabra juicio en la Biblia, en cuestión de la carta a Corintios, en el griego significa bema. El bema era una celebración que se hacía en Roma. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios al lenguaje de los griegos, utilizó el bema con la finalidad de hacer entendimiento de lo que sucede después de una serie de deportes, en este caso, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, en realidad,
la palabra juicio tiene una expresión muy general. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, lo voy a adelantar. ¿Qué pasaría si usted le dice a alguien, ¿a dónde vas mañana? Fíjate que mañana no puedo ir porque voy a la corte. ¿Qué es lo primero que la gente se le viene a la mente cuando dicen que va a la corte? ¿Qué hiciste? No, yo no soy el acusado, yo soy el defensor. Yo no voy para que me juzguen, yo voy para que me defiendan. Porque la palabra corte, la palabra juicio está asociado en el aspecto negativo a una acusación. Pero en realidad la palabra juicio no es verdad. No está solo asociada a la palabra condenación, también está asociado a la palabra defensa. Por eso están ambas posiciones. Solo que en el lenguaje castellano, en este caso los adventistas, vamos a llegar a esa conclusión, ellos tomaron la palabra juicio como una especie de condenación sobre los hijos de Dios que está claramente trazado en el castellano, en la Biblia Valera, como juicio. Y cuando un cristiano que no tiene entendimiento de ello simplemente lo ve así, lo primero que se le viene por cultura es condena. Pero no es cierto. Cualquier abogado le va a decir que asistir a la corte no necesariamente es para acusar, también es para defender. Y la Biblia, cuando habla del bema en la carta a los Corintios, que lo vamos a ver más adelante, su referencia no es condenatoria, es condecoración, y lo vamos a ver más adelante. Bien. Dicen ellos, tomando las referencias, Apocalipsis 20, 11 al 14 y Daniel 7, 22. Los vamos a ver, hermanos, ahorita correctamente. ¿Quiénes serán juzgados de acuerdo a los adventistas? ¿El pueblo de Dios? Ellos dicen que en Apocalipsis capítulo 20, el pueblo de Dios va a ser juzgado. El pueblo de Dios significaría todos los justos y todos los hijos de Dios. ¿Cómo? Dice, bueno, dice, el pueblo de Dios ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Así lo escribió Elena White en uno de sus libros en la página 114. Ahora, ellos toman como referencia la primera carta al apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. No los vamos a leer, no se preocupe, los vamos a ver más adelante, porque yo solo estoy presentando el panorama de la introducción. ¿Dónde se llevará a cabo este juicio? Bueno, pues ellos dicen que este juicio, de acuerdo a su teología, se llevará a cabo en el cielo, en donde van a ser juzgados el pueblo de Dios y los malvados también. Dice que ahí será antes de la segunda venida de Cristo. Su referencia está en Daniel 7, 9, 10 y Apocalipsis 14 al 6. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo el juicio del pueblo de Dios? De acuerdo a la teoría o a la interpretación adventista, dice que se llevará a cabo por medio de dos libros que se mencionan en la Biblia correctamente, que serán los que contienen la evidencia de la vida de cada creyente, tanto como buenos y malos actos, y habrá una investigación. En la Biblia hay dos palabras que no son muy usuales entre los cristianos, más que solamente aquellos que ponen mucha atención. El libro de la vida. En la Biblia sí se habla del libro de la vida. Y de hecho es muy importante que un cristiano lo conozca. Pero también se habla del libro de la memoria. Ese está aislado. Y digo aislado porque en los principios de interpretación de la Biblia, a través de las herramientas para poder comprender la armonía de una creencia, de un credo, de una idea, se dice que debe de haber varios lugares, posiciones para poder consolidar un pensamiento. De lo contrario, se considera un caso aislado. Sin embargo, yo le quiero preguntar a dos personas. En primer lugar, ¿alguien sabe lo que es el libro de la vida? Hermano Daniel, no conteste, por favor. El libro de Jesucristo. Muy bien, ¿por qué cree que es el libro de Jesucristo? Captó la idea, sin embargo, el libro de la vida contiene todos los nombres de los justos, desde el principio de la creación hasta la última batalla, en donde Satanás, el falso profeta, el dragón, etcétera, etcétera, será arrojado. En realidad es una expresión universal y total. ¿Y cuál es el libro de la memoria? ¿Alguien ha escuchado hablar del libro de la memoria? Yo sé que lo están buscando en Malaquías. ¿A poco hay un libro, pastor, el libro de la memoria? No es un libro extra de la Biblia, es una respuesta que Dios le dio al pueblo a través del profeta Malaquías. Hermano Daniel. Uh-huh.
Porque para poder Dios juzgar en cuestión de eternidad, Dios tiene que tener evidencia. Y no porque Él se le olviden, porque es para nuestro entendimiento. En otras palabras, para que el hombre que esté delante de Dios en el gran juicio de trono blanco, él no pueda decir, no es verdad, yo no pensé eso, yo no dije eso, yo no era esa persona. Y luego se cree que va a poder escuchar o ver. Esas son posiciones extras, porque la Biblia no determina cómo. Nomás dice que se abrirán los libros, pero no dice cómo funcionarán. Y esto, usted, todo comentario de cualquier exponente de la Biblia en el punto escatológico son propuestas. Yo no puedo hacer propuestas de algo que no está claro en la Biblia. Puedo decir, es mi interpretación, pero son propuestas. Por ende, lo único que producen es un sensacionalismo, al cual debemos de ser muy cautelosos porque llevan a la confusión y cambio de doctrina. Entonces, cuando se habla del libro de la memoria, en realidad sí, la Biblia dice que el Señor registra cada uno de nuestros actos. Eso sí es bíblico. Y en su momento se revelarán la razón de esas memorias. Y ahorita vamos a entrar en ello. Ahora, los juicios de Dios y los libros. Para que el hombre sea juzgado y condenado, dice que debe de haber una evidencia de sus cargos. Eso es entendible, o una defensa. Por lo que la Biblia enseña que dará cuenta ante Dios. Dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El juicio está prácticamente caracterizado por una condena o por una recompensa, una esperanza, como lo usan las cartas apostólicas. Sin embargo, para que pueda llegar a esa conclusión el Señor va a estar observando la vida del hombre. Entonces dice aquí, Romanos 2, lo vamos a explicar posteriormente, dice, y utiliza el lenguaje libros, una manera de evidenciar sus actos. Sin embargo, para el Hijo de Dios es llamado el tribunal de Cristo. Esa es la diferencia en donde vamos a encontrar nosotros la separación de los juicios. No como un juicio para determinar su salvación. El tribunal de Cristo no tiene como propósito juzgar al Hijo de Dios para determinar su salvación. Tiene como propósito, de acuerdo al lenguaje del griego sobre la palabra bema, la expresión tribunal, es para condecoración. Y cuando se lee todo el capítulo, lo que está formando el apóstol Pablo es una esperanza para la iglesia. No está formando un escrutinio de un juicio. Eso se puede aprender leyendo. Mire, hay una regla en la interpretación de la Biblia o la hermenéutica, que es algo que yo utilizo mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque son reglas, son herramientas, como el mecánico, como el electricista, como el que hace un trabajo necesita sus herramientas. Sin ellas, no lo puede hacer bien. Y una de ellas es, para poder interpretar un texto, lo tienes que interpretar de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esta paradoja? Que si yo leo algo en la Biblia, yo debo de mirar hacia adentro lo que está de afuera a mis ojos. Un ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo tengo que mirar hacia adentro la definición de las expresiones de Jesús. Pero no las puedo mirar hacia afuera. Porque si lo estudio o lo interpreto con la vista hacia afuera, en la actualidad un camino se interpreta de muchas maneras. Una verdad se interpreta de muchas maneras. Una vida se interpreta de muchas maneras. Entonces, toda interpretación de la palabra de Dios es del texto hacia adentro, donde se considera a través de una palabra un poco extraña, una exégesis o una perícopa, perdón las palabras, se considera el lado histórico, se considera el lado cultural, se considera el lado teológico, se considera el ambiente, se considera el lado escatológico, se considera la expresión cristológica, redentora, neumatológica, dependiendo la expresión que se está estudiando. Por ende, tengo que hacer estos comentarios y los tengo que aclarar, aunque sean palabras muy extrañas, porque vuelvo a repetir, me están haciendo preguntas y tengo toda la impresión que son adventistas y merece que se les responda, y esta es la ocasión. Entonces, cuando vemos esto, dice aquí, su salvación, sino para recompensa de su servicio a Dios en la tierra. Ahí están los textos bíblicos, eso no los vamos a leer porque estoy hablando en términos generales. Estos eventos serán separados en la Biblia. ¿Cómo sabemos que están separados? Vamos a estudiar primeramente lo que viene siendo, o hablar primeramente lo que viene siendo la idea o el pensamiento que el juicio precisamente va a ser en el cielo. Bueno, cuando se habla de Apocalipsis capítulo 20 como una referencia de los adventistas, el capítulo 20 se define en 5 episodios.
Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Apocalipsis capítulo 20, usted va a encontrar que este capítulo, este tema, este evento, se define en 5 temas o lo quiera interpretar, o eventos. En primer lugar, nosotros solamente vamos a vislumbrar o a visualizar. Este capítulo está dividido en 5 eventos, pero nos vamos a enfocar solamente en el resultado del hombre. El que no recibe la marca, de acuerdo al versículo 4, ¿por qué? Porque el que no recibe la marca, si alguien me ayuda con 24, por favor, ¿qué va a suceder con él? ¿Qué sucedió a aquellos que se resistieron a adorar a la bestia o a marcarse? Le pregunto es para usted. ¿Y qué sucedió con ellos? Usted lo acabó de leer. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué pasó? ¿Simplemente murieron? Mire. Entonces, ¿qué significa eso para usted, hermana Raquel? Que ellos, sin temor, dígalo, resucitaron. Esa es la palabra correcta. Perdón que la interrumpa. Resucitaron porque nadie sin cabeza se va a poner a juzgar. Es algo irracional. El evento se data así. Él miró que aquellos que se resistieron a la bestia no se dejaron marcar. Él miró que una vez que les cortan la cabeza como resultado de la resistencia, dice que él miró que ellos posteriormente estuvieron juzgando. Entonces, significa que resucitaron. ¿Y quiénes se resistieron a no marcarse con la bestia? Lo que se le conoce la diferencia entre justos e injustos, incrédulos y creyentes. Los creyentes que les tocó vivir la época del milenio, de la gran tribulación, punto. Así se define. Y dice aquí, y el hombre malo, vivo o muerto, dice que se enfrentará ante Dios y será juzgado por sus obras. ¿Qué dice el versículo 12? Hasta ahí. Vi pequeños y grandes. ¿Y qué más dijo? De pie ante Dios. Cuando ustedes leen, porque yo no me puedo detener, hermanos, no estoy dando clase de escatología, solo estoy argumentando el concepto correcto del juicio. Cuando usted lee del versículo 12, al final, o sea, todo el tema hace referencia a un grupo específico. ¿Y quién es ese grupo específico? Los malvados, los que se rehusaron, los que apostataron, los que no creyeron, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con ellos, ¿quién? Aquí dice, el dragón, la serpiente antigua y el diablo. Posteriormente de los hombres santos resucitarán y reinarán con Cristo. Los malvados se rebelarán bajo la influencia de la serpiente antigua, el dragón y el diablo. Posteriormente el diablo es sentenciado y es arrojado. Pero fíjese lo que dice el versículo 11 al 15 cuando lo lee completo. Dice, los hombres malvados serán juzgados. En este escenario del capítulo 20 no hay manera de interpretar que los justos, los salvos, los que estuvieron en el tiempo del Antiguo Testamento, los que estuvieron en la época de la gracia, como se le llama, los que estuvieron el post gran tribulación, los 7 años, los que estuvieron en el milenio, y todos ellos, hermanos, la Biblia no hace mención que van a estar allí. Claramente el apóstol separa y dice que estos, los que se resistieron, los que estuvieron en la gran tribulación, en el milenio, claramente dice que van a resucitar y van a juzgar. Entonces, yo quiero imaginarme, si me sumerjo en la idea de pensar que delante de Dios van a estar justos e injustos siendo juzgados, entonces quiero imaginarme el siguiente escenario. Erróneamente, lo quiero aclarar. Se resucitan los que se resisten a la marca de la bestia y les cortan la cabeza, se resisten, resucitan, Dios los pone a juzgar, porque ahí dice el versículo, ¿verdad? Y luego de repente el Señor dice, vénganse para acá, ahora los voy a juzgar yo. No.
De hecho, estos que tienen la capacidad de juzgar es porque en los tiempos finales habrá hombres redimidos que ya tienen un cuerpo glorificado, que Dios los ocupará como jueces sobre la tierra. Voy a aclarar, no para definir si es bueno o es malo, no, para condenación. Mire, las personas saben que cuando van a una corte, en primer lugar, ¿cómo se le llama a la primera audiencia que usted tiene en una corte? Lectura. Se sienta el juez y ¿qué dice el juez? A ver, voy a escuchar. Y luego hay un fiscal. ¿Y quién da del otro lado? Un defensor. Y luego escucha a ambos casos. Ahí no define, solo se le conoce como la lectura. Y luego después vuelven a hacer otra cita. Y luego se presentan las evidencias. Una vez que se presentan las evidencias pro o contra, que ese es otro juicio, después viene el desahogo a través del jurado o el mismo juez. Y luego después viene una posible última cita, que ¿cuál es? Cuando usted ya va a la corte y ¿qué le dice el juez? Esta audiencia no es para saber si eres culpable o inocente. Ya fuiste culpable. Lo único que voy a hacer a continuación es emitir tu sentencia. ¿Qué es el castigo que vas a recibir por lo que hiciste? Y que usted diga ahí al juez, no juez, pero yo traigo otra evidencia. Lo lamento. Una vez que emita, si puedes, después puedes hacer una apelación. De lo contrario, esta cita solo es para condena, para emitirte tu condena. Cuando el Hijo de Dios, los hijos de Dios, en un espacio de los tiempos finales, que es después de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera. No quiero entrar en todo ello. La Biblia sí habla específicamente que unos recibieron sabiduría para juzgar, pero no la van a juzgar bajo su entendimiento humano. Es bajo la dirección de Dios. No voy a entrar en ese tema, pero lo tengo que aclarar. Y lo dice aquí. Posteriormente dice, ahora, a ver, Josué, ¿me moviste, hijo? ¿No? Ok, hijo, hazme un favor. Cámbiale con el dedo. Apocalipsis 20, 11 al 14. ¿Qué es el gran juicio de trono blanco? Dice, este es el juicio final donde se emite su sentencia, lo que acabé de explicar hace un momento. No investigación o escrutinio. Cuando el hombre esté delante de Dios, no es para investigación. ¿Por qué no va a ser para investigación? Vamos a responder esa pregunta. Porque la investigación o el escrutinio, ¿en dónde fue? En la tierra, en las obras, en las memorias, en los actos que nosotros hacemos. Por eso dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿El juicio de qué? ¿De escrutinio o el juicio final de recompensa o el juicio de condena? El juicio de condena o el juicio de recompensa. No se puede interpretar que en el cielo todavía yo voy a poder argumentarle a Dios. Gente a mí me ha hecho la pregunta. Yo cuando esté en el tribunal de Cristo digo, no, pues ¿qué onda? Ya te estás figurando que vas a llegar ahí. Yo no creo que sea lo suficiente malo como para estar en ese castigo. Bueno, es que en realidad no se define bajo un aspecto moral. Se define bajo un aspecto, en primer lugar, que le has entregado tu vida al Señor y has vivido conforme a la voluntad de Dios. Ese va a ser el escrutinio que en la tierra se determina. Por eso la Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, porque por eso la Biblia enseña y dice, escudriñate. Por eso la Biblia dice, escudriñame, Señor, porque todo el escrutinio de nuestra conducta en la tierra es donde se va a determinar sobre el juicio, sobre la vida final que viene siendo la eternidad. Hermanos, si creamos la idea que por estar delante de Dios y arrastrarme como cucaracha, perdón la palabra que digo, y humillarme y decir, perdóname, 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 y usted está ahí o yo haciendo de todo ademán, el Señor va a decir, no, es que ya no estás en un escrutinio, estás en una condena. ¿Cuántas veces las personas que son juzgadas y les emiten su declaración, le suplican, le ruegan, le lloran al juez? ¿Y qué dice el juez? Ya te escuché, pero ya se te emitió una sentencia. Y a eso se refiere la palabra de Dios. Y lo dice aquí, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras, versículo 12 y 13, junto con la muerte y el Hades, versículo 14.
El apóstol Pablo explicó sobre este tema en Romanos 2:12 al 16, que ahorita lo vamos a ver. Jesús mismo habló sobre cómo tus palabras te juzgarán en el día del juicio. ¿Quién tiene Mateo 12, 36 y 37, por favor? Que Mateo capítulo 24 y 25 hablan en relación a los tiempos de advenimientos, la venida de Cristo o el rapto. ¿Quién lo tiene por ahí? Fíjese qué interesante las palabras de Jesús en el lenguaje castellano. Por sus palabras serán, ¿qué dice? Justificados. Justificado viene del derivado justos o justicia. Y nosotros somos justificados por medio de ¿quién? En otras palabras, y en la carta a los Romanos capítulo 10 que dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. Entonces es interesante que el hombre va a ser juzgado en su manera de vivir, ya sea porque rechazó a Jesús o en su efecto condecorado porque recibió a Jesús. Y ahorita vamos a hablar de esa justicia. Y lo dice aquí, y se dio el juicio a los santos. El capítulo 7, versículo 22 es otro de los argumentos que ellos utilizan. Vamos a verlo brevemente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Esta es una palabra que ellos utilizan para argumentar que va a haber un juicio a los santos. Cuando usted lee textualmente y se dio el juicio a los santos del Altísimo, ¿qué se le ocurre o se le viene a la mente? ¿Que qué? ¿Que los santos qué? Van a ser juzgados. ¿Estoy en lo correcto? Lo primero que se le viene a la mente. Sin embargo, vamos a entender este contexto. Dice, esta frase no significa necesariamente que los santos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque la razón es porque Apocalipsis 24 muestra que estos santos reinarán con Cristo 1000 años. Nadie que reine con Cristo por 1000 años, posterior a ello el Señor lo toma y le diga, ahora vente, vamos a juzgarte. Hermanos, cronológicamente no encaja esta idea. Y dice aquí, muestra que reinarán con Cristo esos 1000 años quienes no recibieron la marca. De ahí el autor observa juicios sobre los rebeldes o malvados, y este juicio es porque al fin llegará el momento en que se hará justicia sobre los santos del Altísimo. Y vuelvo a hacer el comentario que hice ahorita hace un momento. Que usted vaya a una corte, ¿va porque lo van a juzgar, sí o no? No, no siempre, no precisamente. Entonces, cuando la Biblia utiliza la palabra en capítulo 7 de Daniel y va a hacer juicio a los hijos del Altísimo, como lo acabamos de leer, es porque recordemos que a la luz de toda la historia, desde el inicio de la creación hasta el tiempo del milenio, ¿quiénes son los que han sido constantemente atacados? Usted contésteme. ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿A quién se le va a hacer justicia? Entonces no se les va a enjuiciar. Se le llama el juicio a los hijos del Altísimo, pero no bajo un enjuiciamiento, sino bajo una defensa. Y cuando leemos Apocalipsis encontramos inclusive que Dios va a reservar un juicio específico para los que le hicieron daño a Israel. Mire, el libro de Oseas habla, en los primeros capítulos, habla que Dios va a enjuiciar a las naciones que atacaron a Israel. Las va a juzgar. ¿Por qué? Porque no lo deberían de haber hecho, o de esa manera no lo deberían de haber hecho. Cuando sea el tiempo de la gran tribulación y cuando venga el tiempo del milenio, hay una parte en donde se le conoce como la batalla o la guerra de Armagedón. Esa batalla o esa guerra es la que se va a levantar contra los santos. ¿Cuáles santos? El judío, el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios les va a hacer justicia. Entonces, quienes van a ser juzgados no son los hijos de Dios, son todos aquellos que atacaron al pueblo de Dios o en su efecto que han estado atacando al Hijo de Dios en todos los tiempos. Por eso es el gran juicio de trono blanco. Y dice, el juicio inicia por la casa. Este es otro pasaje bíblico en donde ellos dicen que los juicios van a iniciar por la casa, o sea, por los hijos de Dios.
Vamos a leer en verdad cuál es la interpretación que se puede determinar de la carta y la expresión del apóstol Pedro. Este tema que aborda el apóstol Pedro sobre las palabras, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quién lo tiene, por favor? Léalo en voz alta. Cuando uno lee ese versículo, ¿qué se le viene a la mente a uno? ¿Quién va a ser juzgado? No tenga miedo, estamos para aprender. ¿Y usted cree que usted va a ser juzgado? ¿Sí? ¿De veras? O sea que bien puede vivir aquí toda una vida creyendo que es hijo de Dios y va a llegar allá al cielo y le van a decir, no, no es cierto. Eso es lo que usted está respondiendo. Yo solo estoy diciendo lo que usted está diciendo. ¿Usted cree que va a ser juzgado? ¿Por qué no puede ser juzgado? Porque de acuerdo al lenguaje de una corte, nosotros ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pedro utiliza esta frase, fíjese lo que dice aquí. Es correcto que lo que dijo el apóstol Pedro, escatológicamente, ¿por qué? Porque de acuerdo a los tiempos finales, una vez que la iglesia es arrebatada, el parusia, la carta a Tesalonicenses, antes de celebrar las bodas del Cordero, es necesario que los cristianos pasen por el tribunal de Cristo. Cuando una persona, cuando el evento de lo que se le conoce, las bodas del Cordero, que es el clímax de la comunión entre Jesucristo y su iglesia, en una expresión metafórica, simbólica, es la unión, la reconciliación perfecta, por decirlo así, hermano mío. La iglesia tiene que estar en su plenitud. ¿En qué? En cuerpo glorificado. ¿En qué? En recibir su juicio en el contexto de su decoración del tribunal de Cristo, del bema, como se le conoce en el griego. ¿Pero por qué? Porque el cristiano, el Hijo de Dios, ya va a estar pleno y preparado, como se le conoce en las cartas del Nuevo Testamento, como lo dicen las narrativas, va a estar puro y limpio, porque ¿por quién viene Cristo? Por una iglesia ¿qué? Limpia y pura. Y la iglesia limpia y pura no va a ser solamente al momento del rapto, tiene que tener la plenitud de su pureza y es cuando es condecorada en el tribunal de Cristo. Entonces dice aquí, el tribunal de Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:10, esto debido a que se debe a haber finalizado todo juicio o recompensa a su iglesia para participar en las bodas del Cordero. Y después de este evento viene a la tierra con ella. Ahora, cuando usted lee esto, el evento de que la iglesia va a ser recompensada en las bodas del Cordero, la iglesia del tiempo de la gracia, así lo traza el apóstol Pablo. Cuando usted lee esta frase, esto está ligado a lo que se le conoce las bodas de las tradiciones judías. Y tomo como ejemplo lo que es las 10 vírgenes. En las bodas judías había 2 fases para su consumación. Me refiero para que ya estaban ahora sí oficialmente casados. El primero, el novio se acercaba a la casa de la novia para tomarla y observarla sobre ciertas ceremonias religiosas. Cuando leemos la historia de las 10 vírgenes, Jesús la utilizó como una parábola. Y dice que el novio, ¿a dónde fue? A la casa de la novia. Había una tradición para poder realmente esperarlo correctamente, tenía que tener su lámpara con su aceite encendida para saber que era su novio. Así lo tipificó, así lo explicó, lo metaforizó, el lenguaje que lo quiere interpretar. Lo explicó Jesús. Y luego dice que la toma, se la lleva. ¿Y a dónde se la lleva? ¿Ya se casó ahí? No, se la lleva con él. ¿Para qué? Para lo que se le conoce la segunda fase, que es tomarla consigo para llevarla a su propia casa y reanudar ahí la fiesta. Preste atención a lo que le voy a decir. Esta expresión de la parábola, esta interpretación es lo mismo que le va a suceder a la iglesia. La iglesia ahorita ¿en dónde está? En la tierra, los que estamos vivos. Van a ser ascendidos en las nubes. En otras palabras, el novio, Cristo, de acuerdo a Tesalonicenses, nos va a llamar, nosotros le escucharemos y nos veremos con él. Ahí inicia la primera fase. ¿A dónde nos lleva después? A su morada. ¿Y dónde está su morada?
En el cielo. Y dice que en el cielo vamos a pasar por el tribunal de Cristo y posteriormente, cuando usted lee Apocalipsis, mientras en el cielo está ese evento, en tiempo real, estudiando correctamente Apocalipsis, usted va a encontrar que acá abajo va a estar toda la ira, los 7 años, la gran tribulación, las copas, los sellos, las trompetas, todo lo terrible que le va a suceder al hombre por beber la ira de Dios, como así se interpreta. Y en el cielo estarán las bodas, lo que es la segunda fase. La parábola de las 10 vírgenes es una manera muy apropiada de explicarlo, aun cuando existen otros pensadores que hacen la idea que solamente es sobre Israel. Yo difiero de ello. Fase que la toma consigo a la novia para llevarla a su propia casa y ahí reanudar la fiesta. Cristo se llevará a su esposa al cielo antes que inicie la gran tribulación, después retornará con su esposa en su segunda venida para celebrar en la tierra el banquete de las bodas. ¿Dónde se celebra el banquete de las bodas? Las bodas del Cordero son en el cielo, pero el banquete de las bodas es en la tierra, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, después de haber vencido y haber arrojado, capítulo 20 de Apocalipsis y posteriormente el capítulo 21. Las preparadas se van y las que no, se quedan. El tribunal de Cristo y las obras, de acuerdo a 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, todos nosotros. ¿A quiénes se refiere todos nosotros? A la iglesia, leyendo correctamente la carta. Compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes, para recompensa de lo que hicimos en la tierra, ya sea bueno o sea malo. Del griego la palabra bema, mas no para reprender o castigar, sino para entregar premios. Miren, ¿sabían ustedes, hermanos, que se puede tener la idea? Le voy a poner un ejemplo. De hecho, cuando usted lee Corintios capítulo 5, usted aprende muchas cosas en relación a este tema. Y algo bien importante es esto. Hay personas que piensan, le estoy hablando a cristianos, que piensan que por el hecho de hacer mucho para el Señor, piensan que eso les va a dar mucha recompensa. Yo le voy a decir algo, hermano. No siempre es así. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia enseña que Dios examina el corazón inclusive de sus hijos. Y si Él ve que el cristiano sirve a Dios por años o décadas, por presunción, por popularidad, por dinero, por conveniencia, por fanatismo, pero no lo hace bajo la expresión de la deuda que tiene delante de Dios, bajo la expresión de la gratitud por haber sido salvo, bajo la expresión de la obediencia del corazón santo, no hay recompensa ahí, no la hay. Mire, yo entiendo que usted puede ir a trabajar a un trabajo y usted puede ir de malas todo el día y a usted no le va a preguntar su jefe, porque vienes de malas y trabajaste 9 horas, no te voy a pagar. ¿Verdad que no? Usted de buenas o de malas le pagan. ¿Amén o no amén? Claro, pero ¿qué cree? En Dios no es así. Hay bastante Biblia para encontrar que Dios ve el corazón. Así que este warning, diría alguien por ahí, es para nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y esto ya lo he enseñado anteriormente. Cuando se pasa por el fuego es para saber si fueron genuinas. En otras palabras, Dios nos va a decir, yo vi que me serviste por muchos años, pero también vi que lo hacías por tu interés, porque te pagaban. Hermanos, hay pastores asalariados que ellos enseñan, predican y aconsejan porque tienen un sueldo y es una manera de vivir. Si un siervo de Dios, un pastor, vive de esa manera, en realidad está haciendo la labor de Dios. Sin embargo, no va a ser condecorado. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de corazón, no lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y yo hablo desde la perspectiva de pastores, que yo conozco un montón de pastores, y lo digo con pena, no lo digo con gloria, que todo apunta que lo hacen por dinero, por el sueldo. Y no es así. Usted puede ser un creyente que usted posiblemente no tenga un título llamativo o público dentro de la iglesia al servir a Dios, pero si usted lo hace con todo su corazón, está su recompensa asegurada. Pero a la misma vez le digo, si usted hace muchas cosas para Dios, pero lo hace de compromiso, diría alguien por ahí, voy a ver a mis hijos, diría, porque son los hijos del pastor, por eso lo tienen que hacer, ¿verdad? Si lo hacen por esa razón, no hay recompensa. Lo tienen que hacer por voluntad propia, por convicción propia. Ese es el verdadero fruto
Y esa es la verdadera recompensa del tribunal de Cristo. Entonces dice aquí, lo que sí podemos constatar es que este juicio no determina nuestra salvación, y es porque este tema ya quedó resuelto por el sacrificio de Cristo. Y quien es perdonado, ya no hay más condenación para él, de acuerdo a Romanos 8:1. Ahora, ¿cómo será juzgado el hombre de acuerdo a Romanos 2? Nadie se escapa del juicio de Dios. Y el de duro corazón para sí mismo atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Capítulo 2, versículo 5 de la carta a los Romanos. Apocalipsis 20 del 11 al 15. La enseñanza del apóstol Pablo es clave para resaltar el juicio de Dios, el cual no contará con influencia, parcialidad o intereses, dejando en claro que todos los seres humanos recibirán un justo juicio, y esto solo sucederá después de la muerte. Entonces, la respuesta que da el apóstol Pablo en la carta 2 a los Romanos, todo apunta, hermanos, que es por las preguntas de muchos creyentes en relación cómo va a ser juzgado el hombre. Y ahí explica el apóstol Pablo, el que no conoció la ley va a ser juzgado por su conciencia, porque desde el inicio Dios puso en él una ley, y hace referencia sobre lo bueno y lo malo. El que conoció la ley y no la siguió va a ser juzgado por la ley. Así dice el apóstol Pablo, haciendo referencia. Pero cuando se habla, aquí dice, ¿y cómo serán juzgados los santos? ¿Por qué un santo no puede ser juzgado? Quien escucha la ley no se constituye justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, ¿qué dice el versículo 13? Justificados. ¿Cómo serán justificados? Esta justificación se dio por medio de la sangre de Cristo. Ahí están los pasajes bíblicos. En la muerte en la cruz del Calvario, la cual nos reconcilió con el Padre, y ahora tenemos paz. La paz entre Dios y el hombre no está en duda, no está en stand-by. La paz entre Dios y el hombre a través de la muerte y resurrección de Cristo está vigente, hermano. Y todo hombre la puede recibir, y todo hombre la tiene como una opción de vida. ¿Por qué? Dice, y esta justificación es un don obtenido sin obras o méritos, de acuerdo a Efesios. Hermano mío, si usted y yo servimos a Dios o venimos a la iglesia para tener paz en el corazón, es una incorrecta interpretación de una comunión con Dios. Es una incorrecta interpretación. Venir a la iglesia y buscar a Dios no es para tener una especie de paz. Es que en realidad esa paz ya está dentro de nosotros. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y se lo he aconsejado a varios creyentes. La paz ya está dentro de ti. Tal vez no la has visto, ya sea por falta de discipulado, falta de entendimiento, no has hecho las preguntas pertinentes, no la has experimentado. No que no seas salvo, sino que no la has hecho tuya, que es muy diferente. Es como las hermanas que de repente compran una caja de harina para galletas y dura ahí 6 meses. Y dice, ¿cómo? Bueno, la compró, pero no la usa. Así le sucede a muchos cristianos. En la Biblia está establecido que ya tienes la paz de Dios, pero no la has usado. Es que es bien difícil para el que no la entiende, para el que no se rinde a ella. Mire, voy a poner un ejemplo y uso el nombre con permiso de mi hermana Laura. El hermano Juan, hay ocasiones en donde él me dice que llegan los muchachos o los nuevos reclutas a su trabajo, los que inyectan. Sabemos que él es vampiro, ¿verdad? Hay que aclarar, vampiro en el sentido que él saca sangre para exámenes médicos. Y dice él, me ha contado que de repente llegan algunos reclutas o nuevos ingresos que piensan que eso es muy fácil, nomás picarle y ya. Y él mismo me ha dicho, hágalo, que le dice a ellos. Dice que están batalla y batalla y batalla, y que llega él y que pica, y rápido. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene sacando sangre de su esposo? Nomás 28 añitos lo respaldan. Con razón, ¿verdad? Los que experimentamos la paz cuando viene una adversidad, porque ya la ejercitamos, sabemos que lo único que cambia es de color, de sabor, de tamaño, de nombre, pero sigue siendo lo mismo. La paz de Dios es mayor que cualquier cosa. Esa es la diferencia. Entonces aquí dice, todo hombre la recibe abriendo sus labios y cree en su corazón que Jesucristo y que Dios lo levantó de los muertos, de acuerdo a Romanos. ¿En qué momento entonces el hombre es justificado? ¿Por qué en términos judiciales un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser juzgado en el cielo? Porque ya fue justificado en la tierra. Justificar es declarar justo. Y este acto de Dios significa declarar justo a un pecador.
por causa de su fe en Cristo Jesús. Le voy a decir algo paradójico. Nosotros somos justos y somos pecadores a la vez. Ah, caray. Sí. Somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Pero somos pecadores porque aún estamos sujetos a un pecado que está morando dentro de nosotros. Pero eso no significa, para su definición y carácter, que somos los dos delante de Dios, que Él nos ve como tal de las dos maneras. No, somos pecadores porque estamos todavía en la tierra pecando bajo la condición del pecado. Pero ante los ojos de Dios somos justos, somos sus hijos. Y nosotros cuando pecamos, pecamos delante del hombre, para el hombre. Y es cierto, pecamos delante de Dios, pero no en una expresión como una persona que está en tinieblas, sino una expresión en una persona que está sujeto a una carne en donde todavía mora en él el pecado. En ese contexto me refiero. Y dice aquí, y este acto de Dios significa declarar justo a un pecador por causa de su fe en Cristo Jesús. Esta declaración es porque Dios es justo, es el justo, el juez. Y sucede en el arrepentimiento de sus pecados en vida solamente. Una vez muerto, ya no hay oportunidad. Por lo que el día de salvación, dijo el apóstol Pablo, que ¿cuándo es? Hoy, así dice la carta a Corintios. Esta salvación produce una nueva naturaleza. ¿En dónde la produce? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Por eso dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice aquí, ya que fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo y por tal motivo se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que nosotros llevamos el mensaje que el hombre vuelva a Dios. ¿Dios juzgará a sus hijos al morir? La respuesta a manera de conclusión es no. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron justificados en vida y murieron creyendo, por lo que esperan la venida de Cristo. Cuando usted lee 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que es el texto o el tema en relación a la esperanza futura, usted no lee que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, tengan la esperanza y cuando lleguen al cielo, allá les van a decir a ver si la libraron. No, no encuentra eso. Lo que usted encuentra es que dice ahí, y al ser arrebatados en el aire estaremos, así dice el versículo, siempre con Él. Y dice aquí, habla de una permanencia, no de un juicio para su investigación. Esta esperanza está acompañada en las cartas apostólicas y hay varios pasajes bíblicos en donde se alentaban a las iglesias, donde los creyentes eran alentados a permanecer en la fe y la esperanza sin mencionar algún juicio investigador. ¿Qué es el libro de la vida? A este libro también se le conoce como el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Si alguien lo busca, por favor. Este libro contiene los nombres de quienes son salvos. ¿Qué contiene el libro de la vida? El nombre de quienes son salvos. Desde el principio del mundo, dando a entender, desde el inicio, desde el huerto de Edén, como se le conoce de acuerdo al Génesis. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día, que es precisamente después del milenio. ¿Quién lo tiene por ahí? Entonces, ¿quién es el libro de la vida? El Cordero. Él tiene el libro de la vida. A ese se le llama. ¿Por qué él se le llama a ese así? Porque él es el que dio su vida por el pecador. Porque él es la salvación, el Goel, el Redentor, etcétera, etcétera. Y dice aquí, desde el principio del mundo, Apocalipsis 17:8, por favor. Entonces, básicamente, todo hombre desde el huerto de Edén ha estado en la memoria de Dios para su condena o para su condecoración. Y dice aquí, finalizo, y quienes no están escritos en el libro, su destino serán arrojados al lago de fuego, ya que jamás entrarán a la nueva Jerusalén, cosa inmunda o cosa que hace abominación y mentira, Apocalipsis 21:22. Algunos comentaristas expresan que el libro puede ser literal o simbólico. Con esto voy a finalizar. ¿Existe el libro de la memoria? El objeto de esta frase está basado con la finalidad de hacer diferencia entre el justo y el malo, el pueblo de Dios, quienes se comentaban unos a otros sobre servir y guardar la ley, ya que el malo parecía ser que prosperaba y era librado de la mano de Yahvé.
Y escribe el escritor, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria. Este es el único verso en la Biblia que utiliza esta frase, libro de memoria, que muestra que Dios escribirá nuestros actos, ya sean buenos o sean malos, haciendo referencia al pueblo de Dios, haciendo referencia al justo, haciendo referencia a la iglesia. ¿Qué es el libro de las memorias de acuerdo a Malaquías 3:16? Entonces, Israel estaba en práctica de pecados aberrantes. Este es el marco histórico: hechicería, adulterio, mentira, quienes son mencionados. Pero entre ellos había un remanente que sabía la importancia de guardar la ley. Dios les dijo: sus buenos actos serán escritos en el libro de las memorias. Voy a hacer una pregunta. Nuestros buenos actos delante de Dios, ¿el Señor los va a traer a la memoria en el tribunal de Cristo, sí o no? Si no, ¿cómo vamos a ser condecorados? ¿Cómo vamos a recibir coronas, de las que la Biblia menciona que hay 5 de ellas en las cartas apostólicas? Claro, porque el Señor nos va a decir: ¿recibes esta corona? Porque fuiste justo, porque esperaste la venida. Las mencionadas entre ellas, ya estoy finalizando, expresando lealtad de ellos. Única ocasión donde Dios hace mención de este libro, lo cual lo relacionamos con el libro de las obras ante el tribunal de Cristo, de los santos, que significa que Dios recompensa a los suyos en el tribunal de Cristo. Yo lo animo a que, si quiere leer más, hermanos, descargue la clase. Ahí están en la aplicación, en la página de internet, léalos. El estudiar en relación a cómo será el Hijo de Dios presentado delante de Dios es interesante, porque el Hijo de Dios no vive la vida cristiana de pasadita. Todo lo que hacemos, hermanos, todo está registrado. Hermanos, ¿cómo ascienden a una persona en un trabajo correctamente? Lo agarra el jefe y que le dice: mira, hemos visto que tú eres responsable, has traído ideas, te gusta trabajar, vemos tu buen ambiente, y le empiezan a dar un montón de argumentos y dice: por eso que te queremos promover. Eso es lo justo. Aunque en la actualidad sabemos que a muchos los promueven por influencias, por barberos, etcétera, 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 para Dios no existe eso. Por ende, todo lo que usted y yo hagamos para Dios, hagámoslo de corazón. Desde lo más mínimo hasta lo más público, hagámoslo de corazón, hermanos. Ahí hay recompensa de acuerdo a las memorias, al libro de las memorias, o de acuerdo al libro de los actos o de las obras, como también se le conoce. Póngase de pie esta mañana, hermano. Disculpe que me haya tomado 6 minutos.